Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo de mierda. De mierdas, que vamos a hablar de las caquitas de los perros, y es algo importante, así que dentro vídeo. Bueno, pues aunque es un tema un poco escatológico, resulta que es de vital importancia. Es decir, la forma, tamaño, consistencia, color incluso, en la que nuestros perritos hacen las cacas, es directamente relacionado a su estado de salud. Y esto es una cosa muy importante que debemos de controlar. Os voy a dar algunas claves, consejos visuales de cómo tiene que ser una caca ideal e incluso qué problemas patológicos podemos detectar simplemente a nivel visual que nos deben alarmar. Si veis que de repente el tamaño o incluso la frecuencia, las veces que el animal hace caquita de las heces de nuestro perro aumenta, eso significa que es probable que ese alimento no lo esté asimilando bien. Dietas que son excesivamente fibrosas o que están descompensadas en nutrientes van a hacer que el tamaño de las heces se incremente. Normalmente, además, llevan asociados una pérdida de, digamos, de la dureza, de la consistencia, entonces son cacas mucho más abundantes y más blandas, que tienen más fibra y que realmente nos están indicando que la alimentación no es la adecuada, que no está balanceada y probablemente que tengamos un exceso de fibra en las cacas. Y aunque no hay estipulado cuántas veces tiene que defecar un animal al día, vosotros conocéis de sobra a vuestros animales para saber la frecuencia, la regularidad con que el animal defeca. De tal manera que aumentos en esa frecuencia, o sea, que haga más cacas de lo normal, significa que el animal está en un proceso de diarrea, que luego veremos a ver si hay diferentes tipos de diarreas, pero eso no es normal, que haga más cacas de lo normal, ahí tenemos un problema, o todo lo contrario, que no haga. Es decir, cuando tenemos un animal que durante 1, 2 o 3 días no defeca, también tenemos un problema. Y tanto la diarrea como el estreñimiento son problemas digestivos que también pueden venir derivados de una alimentación que no es la correcta. La consistencia de las heces, que tanto por un lado demasiado blandas, pues nos están marcando un proceso de maldigestión, de diarreas de intestino delgado, originado muchas veces pues por parásitos, por haber cogido, haber chupado algún charco, haber comido algo indebido, alimentos en mal estado. Al final se traduce en heces que normalmente son más frecuentes y más blandas. Pero por otra parte, también tenemos el aumento de dureza en las heces, que también nos pueden estar marcando, entre otras cosas, un estado de deshidratación. Y ahí lo que tenéis que valorar es si es algo puntual, o sea, es decir, si el animal hace heces blandas o heces muy quebradizas de un modo puntual, es decir, pues le ha pasado una vez a la semana o una vez cada 15 días o le pasa una vez al mes y no le damos mayor importancia, o por el contrario, si es algo regular, es decir, si el animal habitualmente pues hace heces blandas o heces excesivamente secas que no son normales ni en un lado ni en otro. Y ahí es donde pues probablemente tenemos un problema y hay que analizar muy bien cuál es la fuente de alimentación que le estamos dando al perro y cuál sería su diagnóstico patológico de por qué le ocurre. El color de las heces, que como todos sabéis deben ser de un color marrón claro, medio oscuro, en función de lo que el animal haya comido, pero básicamente marrón. Todos los colores que no son normales, eso sí, nos van a indicar patologías. El color de las heces es, en la especie siempre es más o menos el mismo, y os digo un poco en función de la alimentación que haya tenido. Lleva desde que la ingerimos hasta que pasa por el tracto digestivo y se colorea con la bilis y con la posterior digestión, pues como os digo, todos más o menos todas las especies pues tienen un color característico de esas heces. Cuando nos vamos de ese color normal, que suele ser, si hablamos de perros, ese color marrón más o menos claro, más o menos oscuro, ya
fuera de esos tonos entramos en diferentes patologías que os paso a detallar. En primer lugar, unas heces que aparecen de color verdoso. Vamos a distinguir un poco entre el color verdoso cuando aparecen las heces de un perrito adulto, que podría estar marcándonos pues la ingestión de vegetales, hierbas, diferentes fuentes de alimentación de tipo vegetal, que nos pueden hacer aparecer unas heces de esos colores verdosos o que lleven incluso pigmentos verdosos. Ahí yo he visto piensos que también tienen pigmentos verdosos que hacen que las heces aparezcan un poco de esos tonos verdosos, pero también es verdad que en cachorros es muy típico que esas heces verdosas, cuando vienen acompañadas de una diarrea importante, nos están marcando que puede tener problemas parasitarios, como pueden ser las giardias o pueden ser los coccidios. Y es muy importante que si eso se mantiene en el tiempo, o aparecen heces verdes acompañadas con vómitos, o que el animal no quisiera comer o mostrase dolor de la región abdominal, pues vayamos al veterinario y llevemos unas muestras de esas caquitas, porque probablemente tenemos un problema vírico, bacteriano o parasitario en estas heces. Otro de los colores que nos debería preocupar es el color negruzco de las heces, que puede llevar implícito el que lleve sangre oculta. Es decir, cuando la sangre en el digestivo pasa por todo el tracto intestinal, al final, cuando se defeca, tiene ese color negro. El color negro se puede diagnosticar a través de un test de sangre oculta en heces y que realmente estaría denotando, marcando que hay un problema de sangrado digestivo. Y es uno de los problemas más importantes porque bueno, pues puede llevar implícito que desde que el animal tenga una úlcera, alguna hemorragia activa en el digestivo y que puede tener unos trastornos para su salud importantes. Otro de los colores es el color mucoso, transparente o esa baba que puede ser medio amarillenta, medio blanquecina, que aparece con las cacas, en cacas que además normalmente son menos consistentes de lo normal. Y eso realmente lo que nos está marcando es que puede haber una enfermedad inflamatoria intestinal, del origen que sea. Puede ser tanto por parásitos, puede ser por intolerancias, puede ser por intoxicaciones porque el animal haya comido algo que no ha debido. Entonces, en el material digerido discurre también pues esta mucosa que hace que el animal también pues pierda más agua. Son animales que tienen que estar muy bien hidratados y que si se acompaña con vómitos, con mareos o con apatía del perrito en cuestión, pues es muy importante también acudir al veterinario porque esa caca nos está marcando un claro problema de inflamación de intestino. Otro tipo de heces que también nos tienen que preocupar son las que aparecen de color rojizo o heces con sangre. Básicamente, estas heces nos están marcando que existe un problema de hemorragia intensa en los últimos tramos de intestino. Y esa sangre aparece, o esas cacas aparecen de color roja, porque esa sangre no se ha digerido previamente. Denotan a veces intoxicaciones, cuerpos extraños, pólipos o algunos tumores del último tramo del sistema digestivo que, como os digo, pues bueno, aparece que pues las cacas son de color rojizo, pero bueno, básicamente es ese color de sangre que todos identificamos perfectamente. Aunque también en cachorros hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad que es el parvovirus, ¿no? Es este virus tan contagioso que les afecta mucho en sus primeros estadios de vida, fundamentalmente a perros que no están completamente vacunados y que les produce heces que son diarreicas y con sangre asociada, ¿no? Perros que están muy estreñidos sufren un proceso que llamamos los veterinarios de disquecia, que no pueden defecar, y esos esfuerzos de intestino grueso por defecar a veces también hace que, bueno, pues que las cacas vengan acompañadas de algunos restos de sangre. Tanto en un caso como en otro, siempre que aparezca sangre en las heces, como os he dicho, importantísimo acudir al veterinario. Bueno, otro color que nos debe preocupar es cuando en las heces marrones y normales aparece un punteado blanco o algo blanco entremezclado. Normalmente este color blanco suelen ser formas adultas de algunos parásitos. Por tanto, siempre que veáis pintitas blancas o parecido a granitos de arroz blanco o incluso pequeñas lombricitas que se pueden llegar a ver también de color blanco, es muy importante desparasitar a los animales. Bueno, y por último os voy a hablar de heces blancas, blanquecinas, incluso grisáceas, ¿no? Estas heces que les puede faltar un poco de color.
Debemos diferenciar como dos tipos dentro de estas. Aquellas que son muy duras y quebradizas, blanquecinas, que en los perros son típicas, sobre todo en perros que consumen huesos, ¿vale? Son heces que básicamente lo que contienen son restos óseos, restos de calcio, y que son, como os he dicho, unas heces muy quebradizas, muy blanquecinas, y que normalmente llevan asociados procesos de disquecio, o sea, procesos en los que el animal está estreñido y les cuesta eliminarlas. Por eso quiero hacer aquí un paréntesis y decir que mucho cuidado con la alimentación de huesos en perros, ¿vale? Hay que tener cuidado, hay algunos animales que las toleran y que los llevan bien, y hay otros animales que los huesos les pueden suponer un problema muy importante digestivo. Y dicho lo cual, también tenemos otras heces que llamamos blanquecinas, heces acólicas, que significa básicamente heces que no tienen color, incluso grisáceas, que lo que están denotando es un problema principalmente hepático, un problema de vesícula biliar, un problema digestivo, de falta de color. Y esas heces denotan que existe, como digo, un problema digestivo a nivel principalmente de hígado, de vesícula biliar. Siempre que una caca no sea del color que debe ser, nos debemos alarmar, debemos vigilar y debemos preguntar a nuestro veterinario. Y por tanto, mi consejo para este vídeo es que, aunque puede resultar un poco asquerosito, como realmente sacas a tu perro o recoges las cacas donde las haya hecho, que a partir de ahora sepas que te tienes que fijar tanto en su tamaño, como en su forma, como en su color, como en su consistencia, ¿vale? Eso es algo asqueroso, pero que hay que hacer porque puede estar indicándonos un problema de salud.